Luego de más de un año del lanzamiento de la arquitectura Vega de AMD, una arquitectura bastante criticada en un principio, una arquitectura polémica que no resultó ser tan buena como Pascal en cuanto a eficiencia, mucha gente la criticó, yo opté por comprarme una gráfica Vega, una gráfica de AMD, una RX Vega 64 y les dejo acá por si no vieron el video de los motivos. Si ustedes son suscriptores de mi canal, habrán visto la pestaña comunidad que les dije que tenía un video haciendo una comparación con una GTX 1080. La verdad, este es un video que me llevó muchísimo trabajo de hacer, es un video con muchas pruebas donde yo comparo de tú a tú las dos gráficas en todo tipo de escenarios, tanto del mundo profesional como en gaming, aplicaciones de cómputo, renderizado, juegos en alta calidad, 1440p, juegos en Vulkan, DirectX 11, DirectX 12, todo tipo de juegos. Traté de abarcar la mayor cantidad de panoramas posibles para estas dos gráficas. Así que bueno, sin más preámbulos, empezamos con el video. Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos acá una vez más a otro video en mi canal. Mi nombre es Guillermo y, como les decía, hoy vamos a estar viendo esta comparativa, esta pelea de dos excelentes tarjetas gráficas que están al día de hoy en el mercado. Por un lado, la GTX 1080, la Zotac AMP, el modelo aftermarket que viene con un overclocking de fábrica y una refrigeración aftermarket, por supuesto, y por el otro lado una RX Vega 64 con el tweaking de voltaje que yo le hice en el video que también les dejo por acá de cómo tweakear la Vega. En esta comparación ustedes van a estar viendo todo tipo de juegos, como les comentaba, todo tipo de pruebas. Traté de abarcar la mayor cantidad de escenarios posibles, no solamente escenarios gaming, porque después de todo la tarjeta gráfica tiene que ser probada en todo tipo de escenarios. Medí consumos, la verdad que es una review bastante completa. Pero bueno, antes de empezar con las pruebas y irnos de lleno con los benchmarks y los resultados de rendimiento que yo obtuve, quiero hacer un paneo por las especificaciones de las dos gráficas en papel, por si ustedes no lo conocen o para que tengan una idea de cuáles son las dos tarjetas gráficas que vamos a estar comparando en cuanto a especificaciones de las mismas. ¿Ok? Primero que nada, la GTX 1080 de Nvidia es una gráfica que tiene 8 GB de memoria VRAM GDDR5X a un bus de 256 bits, un ancho de banda de 320 gigabits por segundo, una potencia de cómputo de 8.87 teraflops, tiene una frecuencia base de 1607 MHz y una frecuencia boost de 1733. Este modelo Zotac AMP es un modelo aftermarket, como les comentaba, que ya viene con un overclocking de fábrica, logrando de esta manera unas frecuencias que oscilan entre los 1720 y 1830 MHz, incluso un poco más durante las pruebas. Así que esta tarjeta gráfica ya viene con overclocking de fábrica, para aquellas personas que puedan pensar que esto no es una comparación justa porque la Vega tiene tweak de voltaje y la 1080 no. Bueno, la GTX 1080 esta que conseguí también tiene un overclocking de fábrica y la verdad es una gráfica excelente. La GTX 1080 tiene un consumo aproximado de unos 180 watts, eso es lo que Nvidia edita como TDP, así que es una gráfica, como les digo, bastante eficiente. Una gráfica que su precio actual nueva es de más o menos unos $520 en origen. El precio en origen, si ustedes la compran nueva, por ejemplo, en Amazon o en Newegg, el precio de origen. Evidentemente el precio en Sudamérica es mucho más alto según el país donde viva, por supuesto. Por su parte, en el lado rojo, la tarjeta gráfica AMD es una RX Vega 64, la arquitectura es Vega 10, tiene una frecuencia base de 1200 MHz y una frecuencia boost de 1630 MHz. Este modelo que tengo yo, que es el Asus Strix, en su modo balanceado va a unas frecuencias de entre 1450 y 1560 MHz, una potencia de cómputo de 12.7 teraflops, tiene 4096 shaders versus los 2560 de la GTX 1080, o sea, vemos una tarjeta gráfica que tiene más unidades de cómputo, ¿no? La Vega 64, aunque por supuesto no se pueden comparar CUDA cores con stream procesos, pero para que tengan una idea de la cantidad de shaders de una y de la otra. Ahí vemos una ventaja para el lado rojo en lo que respecta a poder de cómputo. Por eso es que la gráfica genera 12.7 teraflops versus los 8.87 de la GTX 1080. Tenemos memoria VRAM también, 8 GB, igual que la GTX 1080, pero esta viene a tan solo 945 MHz
a una interfase de 2048 bits. Es una memoria HBM2 que genera 484 gigabits por segundo de ancho de banda. Estamos hablando que tenemos 164, si las cuentas no me fallan, 164 gigabits por segundo más de ancho de banda en el modo stock que la GTX 1080. Tenemos un consumo aproximado en el modo balanceado de 220 watts y un TDP de 295 watts. El precio de esta gráfica Vega 64 promedio, nueva también, en origen, repito, en origen, es de unos $550 según el modelo que ustedes compren. También les dejé al lado las especificaciones de la Vega 64 con el tweaking, que son las mismas excepto por las velocidades en las frecuencias de reloj de GPU y de memoria HBM. Tenemos una frecuencia promedio de 1580 a 1640 MHz a 1125 mV, generando una potencia de cómputo aproximada de 12,9 teraflops, la misma cantidad de shaders, por supuesto, la misma cantidad de VRAM. La memoria HBM también tiene un leve overclock de 110 MHz, pasamos de 945 a 1055, lo que nos aumenta el ancho de banda de la gráfica hasta 516 gigabits por segundo. De esta manera tenemos un ancho de banda que es incluso superior con creces al de la GTX 1080 Ti, que no entra en la comparación. El consumo promedio de esta RX Vega 64 fue de unos 260 watts. Por supuesto, 80 watts más que la GTX 1080, pero del consumo vamos a hablar más adelante. Por supuesto, el precio es el mismo porque estamos hablando de la misma Vega 64. En fin, viendo las especificaciones de las dos tarjetas gráficas sobre papel, vemos que la Vega 64 del vamos ya tiene unos números mejores. Tiene una memoria VRAM que es mejor porque es más rápida y genera un ancho de banda mucho mayor, tiene más cantidad de shaders y además tiene una potencia de cómputo bastante mayor. Pero ya les adelanto que esto no quiere decir nada, ya que la arquitectura Pascal es mucho más eficiente que la arquitectura Vega, lo que le permite a la GTX 1080 con un chip más pequeño y más eficiente tener un rendimiento de juego similar al de la Vega 64. Cuando estas dos gráficas salieron al mercado, la GTX 1080 era sensiblemente más rápida a la Vega 64 en el momento que Vega salió, pero luego de un montón de optimizaciones de drivers y luego de la optimización que yo hice a los voltajes, logré un rendimiento en Vega bastante superior. Así que bueno, ahora sí vamos a empezar con las pruebas en juegos y luego más adelante las pruebas en el mundo profesional y luego datos sobre el consumo. Bueno, y ahora sí, empezando con las pruebas en juegos, traté de hacer un mix entre DirectX 11, DirectX 12 y Vulkan, que son las APIs más usadas. Hay un poco de todo, y el primer juego que probé fue Far Cry 5, un juego que se le da un poco mejor a las gráficas AMD, ya que es un juego optimizado supuestamente para Vega, pero a pesar de ser un juego optimizado para Vega, vemos un rendimiento de la GTX 1080 bastante bueno. En este caso, vemos a la RX Vega con unas FPS promedio de 95 y unas FPS mínimas de 78, mientras que la GTX 1080 llega a unas FPS promedio de 86 y unas FPS mínimas de 69. Esto es en gráficos ultra en 1440p. Vemos que la gráfica Vega logra en este caso una victoria sobre la GTX 1080 más o menos por un 9,4%. El siguiente juego que probé también en DirectX 11 fue el Shadow of War. Y como vemos acá también, vemos que la Vega 64 tiene unas FPS average un poco superiores a la GTX 1080, exactamente 70 de promedio y 48 de mínima, mientras que la GTX 1080 se queda un poco por detrás con 61 FPS de promedio y 51 de mínima. Nuevamente vemos que la Vega en este caso es un 11,5% más rápida que la GTX 1080. El tercer juego que probé fue The Witcher 3. Este juego lo pruebo siempre porque a pesar de ser un juego viejo, es un juego que tiene Gameworks, es un juego que tiene optimizaciones que favorecen a Nvidia. Y acá sí vemos como la GTX 1080 supera a la Vega 64 incluso con los tweaking de Undervolt. Vemos que la Vega 64 tiene 62 FPS de average y 56 de mínima, mientras que la GTX 1080 llega a 70 FPS promedio y 69 de mínima, lo que le da a la GTX 1080 una ventaja sobre la Vega de aproximadamente un 11,4%. El Witcher 3 lo probé esta vez con el Hireworks encendido para ver qué tanto impactaban las FPS en Vega, y al ser una gráfica AMD su rendimiento se ve bastante perjudicado por el Hireworks. No obstante, las FPS en la Vega también son bastante aceptables, aunque en este juego no logre superar a la GTX 1080.
Luego, el siguiente juego que probé fue PlayerUnknown's Battleground, también con gráficos en Ultra y a 1440p como todos los juegos. También vemos que la GTX 1080 en este caso es un 16% más rápida que la Vega con el tweaking, donde la GTX 1080 logra unas FPS promedio de 85 y unas mínimas de 56, mientras que la Vega llega a 71 de promedio y 49 de mínima. La GTX 1080 es más rápida que la Vega en PlayerUnknown's Battleground, claramente por un tema de optimización, quiero creer. Ahora pasamos a Vulkan. Vemos primero que nada Doom. Doom es un juego que corre estupendamente bien en gráficas Vega y en gráficas Nvidia también, pero vemos que la Vega aquí logra una ventaja de aproximadamente un 11% sobre la GTX 1080. 139 FPS de promedio para la Vega 64 y 94 de mínima, y 124 FPS promedio y 96 de mínima para la GTX 1080. También por supuesto gráficos al máximo y 1440p. Siguiente juego también en la API Vulkan, vemos Wolfenstein 2 de New Colossus. Este es un juego excelente que yo la verdad de los pocos shooters que he disfrutado por lo menos en los últimos 2 años, que corre estupendamente tanto en Vega como en GTX 1080. Vemos que la GTX 1080 logra unas average FPS de 143 y un mínimo de 133, y la Vega 64 logra unas FPS promedio de 161 y un mínimo de 139. Vemos aquí una vez más la tarjeta gráfica AMD con un 11% de ventaja sobre la gráfica Nvidia. Por lo que vamos viendo, generalmente lo que pasa es que en DirectX 11 Nvidia es igual o un poquito más rápida que Vega, y en Vulkan pasa exactamente lo contrario. Vega es igual o un poquito más rápida que la 1080. Ahora pasamos a un par de juegos en DirectX 12. El primer juego en DirectX 12 que probé fue Shadow of the Tomb Raider, un juegazo que lo acabo de terminar y está excelente, con unos gráficos estupendamente buenos, y además es un juego que es ridículamente demandante. Y acá sí vemos la mayor diferencia a favor de Vega. Y lo que pasa en Shadow of the Tomb Raider en DirectX 12, con los gráficos en highest y con el filtro isotrópico subido por 16 y todo al máximo, como lo probé en el modo del tuiqueo, la Vega logra 72 FPS de average y 54 de mínima, mientras que la GTX 1080 se queda en las 56 FPS de promedio y un mínimo de 49. Acá vemos a la Vega 64 superar en un 22% el rendimiento de la GTX 1080. Luego, el siguiente juego que probamos también en DirectX 12 fue Tom Clancy The Division, un juego también excelente que tiene un par de años, pero que corre en DirectX 12. Y pasa lo mismo que les acabo de comentar. Vemos que la Vega logra una average de 88 FPS y un mínimo de 59, mientras que la GTX 1080 logra una average de 77 y un mínimo de 63. Vemos acá también una ventaja de la RX Vega sobre la GTX 1080 de un 12,5%. Y para terminar lo que es el apartado de los juegos, el último juego que probé también en DirectX 12 fue el Battlefield 1, un juego que también ya tiene un poco más de 2 años, pero que corre en DirectX 12 y que también sigue siendo bastante demandante. Vemos aquí una vez más la Vega 64 superar a la GTX 1080 en aproximadamente un 10%, porque llega la Vega 64 a unas FPS promedio de 119 y un mínimo de 89, mientras que la GTX 1080 se queda en un promedio de 107 y un mínimo de 83. Un rendimiento excelente para ambas gráficas en 1440p. Bueno, y lo que vemos en el apartado de juegos es que ambas gráficas rinden estupendamente bien, pero la Vega 64 a mi entender es un poco más rápida que la GTX 1080, sobre todo después de las configuraciones que hicimos de voltaje y de frecuencia. Y antes de que me digan cualquier cosa de que, sí, o le bloqueaste la Vega y la GTX 1080 la dejaste stock, bueno, nada que ver, porque la GTX 1080 también tiene el power limit subido al máximo, así que la GTX 1080 también tendría que boostear a una frecuencia más alta. De hecho, esta GTX 1080 Zotac es una tarjeta que es un poco más rápida que la Founders Edition, porque ya viene overclockeada de fábrica, así que creo que es una comparación bastante justa. Lo que yo hice con Vega simplemente fue hacer que la gráfica rindiera mejor trabajando con los voltajes, cosa que no es necesaria de realizar en la gráfica Nvidia. Por eso creo que la comparación no es injusta, porque yo tampoco hice un overclocking tremendo. Pero en fin, en juegos de DirectX 12 vemos que se aprovecha un poco mejor el chip de Vega, por eso logra una ventaja de hasta un 22%, como vimos en Shadow of the Tomb Raider. Y en juegos que están optimizados para Nvidia, como PlayerUnknown's Battlegrounds, o que tienen demasiados Game Wars como Witcher 3, vemos una ventaja de la GTX 1080. Tampoco quise ser extremista y probar juegos que yo sé que andan mucho mejor en Nvidia, por ejemplo Assassin's Creed, que directamente corren bastante mal en gráficas Vega, y tampoco irme al otro extremo en juegos donde yo sé
que Vega es mucho más rápida que la 1080. Por ejemplo, Forza Horizon 4 o Dirt 4, que son dos juegos donde la RX Vega 64 es incluso más rápida que la 1080 Ti. Entonces tampoco quería probar juegos donde la comparación fuera injusta y traté de hacer un equilibrio de juegos que anduvieran parecido en ambas tarjetas gráficas. Vulkan corre mejor en AMD, aprovecha mejor las gráficas AMD, y DirectX 11 funciona mejor en gráficas de Nvidia. Quiero creer yo que porque DirectX 11 no escala más después de cierta cantidad de shaders o CUDAs o stream processors, mientras que DirectX 11 sí puede hacer un uso más óptimo de todos los shaders de la gráfica. Por eso quizá, esto es especulación mía, pero debe ser ese el motivo por el cual las gráficas Vega rinden mejor en la API de DirectX 12. Pero creo que esta comparación no va a estar terminada ni completa hasta que no veamos una comparativa también en otro tipo de escenarios como el mundo profesional, donde por ejemplo hagamos renderizado por GPU, encodeado de videos o renderizado de exportado, etcétera, en lo que respecta a edición de video, o por ejemplo benchmarks de poder de cómputo. Así que vamos a pasar ahora a lo que son las pruebas en el mundo profesional, donde se hace un uso mayor de la potencia de cómputo de la Vega. Y bueno, dentro de lo que es el apartado de mundo profesional, yo traté de abordar tres tipos de categoría. Primero que nada, cómputo por OpenCL, luego renderizado mediante GPU y por último, encodeado de video, por ejemplo en Premiere Pro. Primero que nada, en lo que fue el renderizado por GPU, vemos como Vega aplasta, pero aplasta por mucho a la GTX 1080. Esto se debe a que, como les decía al inicio del video, la Vega 64 tiene un poder de cómputo mucho mayor que la GTX 1080 y por eso en pruebas donde se use todo el poder de cómputo de la tarjeta gráfica, naturalmente la Vega es superior. En la prueba de Blender, en la imagen de BMW, la GTX 1080 hizo el render en 183 segundos y la Vega 64 en 114 segundos. Vemos una diferencia de un 37% a favor de la tarjeta gráfica AMD. Luego, también en Blender, una imagen más compleja que es la foto de la clase, del salón de clase, la GTX 1080 hizo el renderizado en 401 segundos exactamente y la Vega 64 en 283 segundos. Vemos también una diferencia de un 29,4%, casi un 30% más rápida la Vega haciendo el renderizado de la clase. Y por último, el último benchmark que hice de renderizado por GPU fue V-Ray, el Chaos render de V-Ray Benchmark. La GTX 1080 hizo el render en 101 segundos y la Vega 64 lo completó en tan solo 66. Y al igual que en las dos pruebas de renderizado por GPU anteriores, acá vemos como Vega es un 34,6% más rápida que la GTX 1080. Luego, en lo que respecta a poder de cómputo bruto, elegí un benchmark que se llama LuxMark, exactamente la escena LuxBall. Esto es un cálculo de potencia bruta de cómputo en OpenCL y acá vemos cómo la Vega obtiene una ventaja de un 35,2% por sobre la GTX 1080. Vemos 15.059 puntos para la GTX 1080, que esto está bastante bien porque yo lo verifiqué de hecho en otras reviews y en otra gente que hizo esta misma prueba de benchmark y yo saqué un puntaje de hecho superior en la 1080 a otra GTX 1080 que vi en otra review, como les digo. Pero la Vega acá hizo 23.263 puntos. Vemos una diferencia bastante grande a favor de Vega. Como les digo, es que esto se debe a la ventaja de Vega en su poder de cómputo. Y por último, la última prueba que hice, algo que también mucha gente utiliza, es un encodeado de video en Premiere Pro. Lo que hice fue agarrar un clip normal de uno de mis videos en 4K de aproximadamente 120 segundos y lo que hice con este clip de 120 segundos fue pasarlo de 4K a 1080p. La GTX 1080 mediante CUDA lo hace en 54 segundos y la Vega mediante OpenCL lo hace en 39 segundos. Vemos una vez más como la Vega acá es un 27,7% más rápida en encodeo de videos. Así que como están viendo, no hubo ninguna prueba en el mundo profesional, al menos de las que yo hice, donde la 1080 estuviera a la altura de la Vega. Y como último dato, pero por supuesto no menos interesante, vamos a ver el tema de los consumos de la gráfica. Yo esto lo medí con dos software diferentes. Lo medí con el Hardware ID, que es un programa ahí que se usa para monitorear recursos de la PC, y además lo medí con MSI Afterburner y ambos software coincidían más o menos con los consumos, así que
Yo hice un promedio de valores que estuve viendo mientras jugué, mientras hice las pruebas, y vemos que la GTX 1080 consume unos 187 watts en promedio, con el pico máximo en 255 watts. En un momento hizo un piquito de 255 watts, lo cual está bastante bien, de hecho está muy bien para una gráfica de este poder como la GTX 1080. Mientras que la Vega 64 consumió 259 watts en promedio, donde el pico más alto llegó a los 304 watts. Por supuesto, acá vemos como la GTX 1080 se lleva la ventaja, ya que consume un 27% menos de energía en watts que la Vega 64, con la configuración que le hice de Undervolt. Si ustedes dejan la Vega 64 en stock, consume tan solo 220 watts, o sea, son 40 watts menos promedio que la Vega con el tweaking que yo le hice. Pero de cualquier manera, la GTX 1080 con su arquitectura Pascal sigue siendo mucho más eficiente que la Vega. Así que bueno, muchachos, con esto damos por finalizado lo que fueron el apartado de las pruebas. La verdad que esta GTX 1080 Zotac es una gran tarjeta gráfica, pero en realidad el objetivo de este video no es decir qué gráfica es mejor o qué gráfica es peor. Ese veredicto lo va a tener cada uno según sus necesidades. La verdad que esta gráfica es excelente, es una gráfica preciosa que rinde estupendamente bien en 1080p y 1440p. Pero a mi entender, la Vega 64 le da una barrida brutal en lo que es Workstation, y además es un poco más rápida en juegos si se la configura correctamente. Ojo, no estoy diciendo de ninguna manera que la GTX 1080 sea mala. Esta tarjeta gráfica es excelente. Estoy enamorado de esta Zotac, la verdad está muy pero muy buena. Quiero dar un agradecimiento muy grande una vez más a Michelle de la tienda de Gamer Store Uruguay, quien me prestó esta fantástica GTX 1080 de Zotac. Me la cedió para que yo hiciera estas pruebas, así que la verdad este video no hubiera sido posible sin la ayuda de él. Así que si ustedes son de Uruguay, por supuesto pásense por su tienda, ya que ellos les van a dar una garantía excelente y una muy buena atención y una gran variedad de productos. Les voy a dejar en la descripción del video el link por si ustedes quieren visitar su página, si son de Uruguay y quieren armar su PC gamer con ellos para comprar gráficas como esta o de cualquier gama que ustedes necesiten. Pero en fin, luego del agradecimiento quiero dar una conclusión sobre este video, dar una conclusión sobre las pruebas que realicé. He hecho bastantes pruebas, más de 10 pruebas, la verdad me llevó un trabajo enorme, lo dije en la pestaña comunidad, estuve 3 días haciendo pruebas, más de 15 horas porque hubo que sacar una gráfica, poner la otra, limpiar drivers, instalar drivers nuevos, no sé qué, no sé cuánto, y la verdad que fue un trabajo bastante tedioso, que bueno, creo que dio unos resultados que a mí por lo menos me sorprendieron bastante. Y ahora, la conclusión. Bueno, la conclusión creo que es muy personal de cada uno. Como GPU gamer, me parece a mí que la GTX 1080 es una gráfica más todoterreno porque da un rendimiento prácticamente igual al de la Vega 64 y tiene menos consumo de watt. No estoy diciendo que la GTX 1080 sea mejor para jugar que la Vega, pero sí es más eficiente. La arquitectura Pascal es mucho más eficiente que la arquitectura Vega, porque la GTX 1080 con un chip muchísimo más pequeño y con mucho peores especificaciones que el de la Vega logra un rendimiento similar en juegos. Pero cuando pasamos a las pruebas del mundo profesional, vemos que la Vega 64 a mi entender es una muchísimo mejor gráfica para Workstation, tanto para edición de video como para renderizado mediante GPU, como para cálculos por OpenCL. La verdad que la Vega 64 le pega una barrida bastante brutal a la GTX 1080, por como les decía al inicio, una mucho mayor potencia de cómputo y una mucho mayor capacidad de cálculo que la GTX 1080. Esto se debe a que el chip es más grande, con más shaders, y eso hace que la Vega sea mucho más rápida que la 1080 en pruebas del mundo profesional. Así que bueno, yo personalmente me quedo con la Vega 64 porque yo soy una persona que trabaja en la PC más de lo que juega, así que la Vega 64 a mí me tiene bastante contento porque yo uso bastante el software de Blender para renderizar mediante GPU, uso Cinema 4D para renderizar por CPU, uso la máquina para renderizar en muchos tipos de motores de render diferentes, algunos por GPU y otros por CPU. Además uso la PC para jugar, donde la Vega por supuesto no me deja tirado con ningún juego, con los gráficos al máximo, 1440p, así que la Vega responde muy bien en lo que es juegos, igual que la opción de Nvidia, pero creo que la decisión final quedará en cada uno de ustedes. Así que bueno, creo que Vega 64 y GTX 1080 son dos gráficas magníficas de un muy pero muy buen rendimiento, que cualquier persona va a quedar muy conforme con cualquiera de ellas si va a jugar.
A mi entender, creo que la Vega 64 va a envejecer mejor que la GTX 1080, ya que en un futuro van a haber mucho más juegos que utilicen la API de DirectX 12 y no tanto la de DirectX 11, y ahí la Vega seguramente envejezca mejor que la GTX 1080. Pero bueno, la idea de este video tampoco es hacer una comparativa de decir cuál es mejor o cuál es peor. Tampoco es decir, la GTX 1080 es una mala gráfica, es más lenta que Vega. O tampoco decir, la Vega 64 consume una burrada de watts, es mucho más tragona de energía que la 1080. Creo que la Vega 64 gasta más watts porque es más potente, evidentemente. Aunque no sea tan rápida en juegos, creo que es más potente al final del día. Y tampoco quiero seguir dando muchas vueltas al asunto. Pero bueno, muchachos, en fin, con esto doy por finalizado este video. Bastante largo, espero que no los haya aburrido. Si el video les gustó, apreciaría muchísimo que le dieran un me gusta para que más gente pueda verlo, para que este video YouTube los recomiende, para que más gente comente cuál prefiere, si Vega 64 o GTX 1080, me lo ponen en comentarios con argumentos, siempre sin atacar, por favor, siendo respetuosos en los comentarios. Yo los voy a responder a todos los comentarios que lea. Y si el contenido de mi canal les gusta, les recomiendo como siempre que miren mis videos anteriores y que además se suscriban para motivarme a que yo suba contenido mucho más seguido y para que ustedes puedan después, por supuesto, ver muchos más trabajos así, porque suscribirse es gratis y me están ayudando a que este espacio crezca y más gente me siga prestando hardware para que yo les traiga contenido a todos ustedes de manera mucho más seguida. Evidentemente voy a estar subiendo también contenido del que subía antes, de hardware viejo. De hecho, mi próximo video va a ser un ensamble de computadora súper económico y espectacular que seguramente les va a encantar. Pero como les digo, suscríbanse para estar al tanto de todas las novedades que vienen en el canal. Así que bueno, yo soy Guillermo y con esto me despido de todos ustedes y los veo hasta la próxima.